Hoy nos metemos de lleno en un texto que es un verdadero punto de inflexión. El capítulo 7 del libro de Zacarías. Sí, es que venimos de 6 capítulos de visiones nocturnas muy simbólicas, ¿no? Caballos, candelabros. Y de repente el tono cambia por completo. Se vuelve directo, práctico y, la verdad, bastante tenso. Totalmente. Con la ayuda de varios comentarios bíblicos, vamos a desgranar cómo una pregunta, que parece muy simple, sobre un rito religioso, pues detona una respuesta divina que lo pone todo patas arriba. Claro, es que les obliga a confrontar esa distancia enorme que hay entre un ritual vacío y una fe de verdad. Es que este capítulo, en el fondo, pone sobre la mesa un conflicto que es eterno. Sí, la religión de los gestos, de las ceremonias, frente a la que de verdad sale del corazón. Y todo empieza con eso, con una delegación oficial, gente importante, que llega a Jerusalén con una pregunta que suena muy piadosa. Muy correcta, sí. Pero la respuesta que reciben de Dios, pues va mucho más allá de un simple sí o no. Es un espejo que les obliga a mirarse y, lo que ven no les gusta nada. Pues vamos a situarnos. A ver, estamos en el 4 de diciembre del año 518 a.C. Han pasado 2 años desde las primeras visiones de Zacarías. Y un dato clave, la reconstrucción del Templo de Jerusalén está en marcha, pero vamos, ni de lejos terminada. En ese ambiente, pues llega una delegación de la ciudad de Betel, con 2 objetivos en teoría. Orar, implorar el favor de Jehová, dice el texto, y hacer una pregunta muy, muy concreta a los sacerdotes y a los profetas. Y esa pregunta es la mecha que lo enciende todo. Textualmente, les dicen: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Que, a primera vista, parece una duda sincera, en plan, oigan, líderes, ¿seguimos con esto o no? Claro, pero para entender la carga de profundidad de esa pregunta, hay que saber de qué ayuno están hablando. ¿No es el gran ayuno oficial de la ley de Moisés? No, el del día de la expiación no. Esto era otra cosa. Durante los 70 largos años de exilio en Babilonia, el pueblo había creado, pues, sus propias conmemoraciones. Efectivamente. Habían establecido 4 ayunos anuales totalmente voluntarios para no olvidar las tragedias que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Eran fechas de luto nacional. En el 4.º mes, por ejemplo, recordaban la caída de los muros de la ciudad. En el 5.º, que es por el que preguntan, la quema del templo de Salomón. En el 7.º, el asesinato de Gedalías, el gobernador que se quedó a cargo. Y en el 10.º, el día que empezó el asedio de Nabucodonosor. Llevaban 70 años repitiendo este ciclo. Y aquí es donde todos los comentarios que hemos manejado coinciden. Que la pregunta tiene trampa. O que más bien esconde la verdadera motivación. No parece nacer de una profunda piedad, sino Del hartazgo. del hartazgo, del cansancio. La mentalidad que se lee entre líneas es: oye, llevamos 70 años de luto. Ya estamos de vuelta. El templo se está levantando otra vez. ¿No hemos sufrido ya bastante? Claro, ¿podemos ya pasar página y empezar a disfrutar? Buscaban permiso para quitarse un peso de encima. Buscaban una dispensa, no una dirección espiritual. Y por eso la respuesta de Dios, a través de Zacarías, es tan brutalmente honesta. Es que ignora por completo la pregunta del qué hacer. Totalmente. Va directo al por qué lo hacéis. No responde sí o no. Les devuelve la pregunta pero reformulada para que escueza. Cuando ayunasteis y llorasteis, estos 70 años habéis ayunado para mí. ¿Y cuando coméis y bebéis? ¿No coméis y bebéis para vosotros mismos? Espera, porque esto es una bomba. Les está diciendo que da igual si ayunan o si se dan un festín. Que en ambos casos el centro son ellos. Es una acusación de egocentrismo total, ¿no? Total. El problema no era el acto de ayunar. El protagonista del ayuno no era Dios, eran ellos. Claro. Y aquí es donde uno de los comentarios usa una expresión para describir esto que me pareció demoledora. La llama una fiesta de la lástima nacional. Una fiesta de la lástima. ¡Qué imagen! O sea, lo que parecía un acto de recuerdo solemne, las fuentes lo desmontan por completo. Sí, Era una celebración del victimismo. No se trataba de honrar a Dios por haberles sacado de aquello, sino de regodearse en su propia desgracia pasada. Justo eso. Y por si no queda claro, Dios remata con la segunda parte. Y cuando coméis y bebéis, no lo hacéis para vosotros. El argumento es demoledor. Es que les dice: vuestros días de luto son para vosotros, y vuestros días de fiesta también son para vosotros. no hay un solo aspecto de vuestra vida, ni el sagrado ni el profano,
que esté orientado hacia mí. Unos días de cara larga al año no compensan una vida de ombliguismo. Pero, a ver, esto me genera una duda. ¿No es un poco duro por parte de Dios? Al fin y al cabo estaban conmemorando una tragedia nacional que fue real. Sí lo fue. ¿Dónde está la línea entre un luto legítimo y lo que Dios considera aquí autocompasión egoísta? ¿Cómo se distingue una de otra? Esa es la pregunta clave. Y creo que la respuesta está en la incoherencia que Dios señala. No critica el luto en sí, sino que ese luto no transformaba nada en sus vidas. Ah, claro. Si tu vida entera, incluso en los momentos de alegría, gira en torno a ti mismo, es casi seguro que tu luto también lo hará. La prueba del algodón es lo que viene después. Pero antes les da una lección de historia. Cierto, en el versículo 7 les dice, «Oíd, que esto no es nuevo». Les recuerda que los profetas de antes del exilio, los que vivieron cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, en la abundancia, ya les decían exactamente lo mismo. ¿Y la conexión que hace es letal? Sí, les dice, la desobediencia que os llevó al exilio no empezó en la desgracia, empezó en la prosperidad. Si vuestros antepasados hubieran escuchado y obedecido cuando las cosas iban bien, nunca habréis tenido que inventar estos ayunos para llorar por la ciudad en ruinas. Exacto. El problema venía de muy, muy lejos. Es una lógica aplastante. Y esa lógica deja una pregunta flotando, ¿no? Si todo esto que ellos veían tan importante, sus ayunos, sus lamentos, a Dios le da igual, entonces, ¿qué es lo que sí le importa? ¿Qué es lo que realmente quiere de ellos? Exacto. Y esa es la transición perfecta al corazón del mensaje. Zacarías deja de lado la reprimenda y pasa a exponer, de forma cristalina, la agenda de Dios. Sin símbolos, sin metáforas. Nada, una lista de imperativos éticos. Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Punto. Esto es lo que quiero. Vamos a desglosarlo, porque cada punto es un pilar. Uno de los análisis que tenemos lo organiza en lo que llama el decálogo de la verdadera piedad, y ayuda a verlo claro. El primero, justicia imparcial. Juzgad conforme a la verdad. Y esto no es solo para los jueces, es para el día a día. Claro, es la integridad en todos los tratos. El segundo pilar. El amor activo. Haced misericordia y piedad. Aquí el texto hebreo usa la palabra chesed, que es mucho más que sentir pena por alguien. Es un amor leal, un compromiso activo, es hacer el bien de forma constante. Fiable. El tercer pilar es la defensa del vulnerable. Y la vista que da es el quién es quién de la ética social del Antiguo Testamento, la viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. Es que, como apuntan las fuentes, estos 4 grupos son el termómetro moral de la sociedad. Cómo los tratas a ellos define realmente tu justicia. Y el cuarto, que a veces se nos escapa, pero es la base de todo. La pureza interior. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto es increíblemente profundo. Sí que lo es. A Dios no le basta con que no hagas el mal, le importa que ni siquiera lo maquines en tu interior. La raíz del pecado está en el pensamiento, y Zacarías apunta directamente ahí. Y aquí las fuentes señalan una ironía tremenda. Para esta gente era infinitamente más fácil y cómodo ayunar unos días, hacer un poco de teatro religioso. Que ser justo con el vecino, ayudar a la viuda o no guardar rencor todos los días del año. Claro, el ritual se convierte en un sustituto barato, en una coartada para no hacer lo que de verdad cuesta, cambiar por dentro. Y no solo un sustituto, casi un somnífero para la conciencia. Porque mientras cumplían con el ayuno, podían ignorar que estaban fallando en todo lo demás. Claro. Y por eso el capítulo, lejos de terminar ahí, en la parte propositiva, pasa a ser lo que las fuentes llaman una autopsia espiritual del desastre del exilio. Va a diagnosticar paso a paso cómo llegaron a ese punto de ruina. Autopsia espiritual, me gusta el término. Es muy forense, preciso. Describe una escalera descendente, un proceso de endurecimiento del corazón que es francamente aterrador. ¿Cuáles son esos pasos? Son 4 fases de una sordera voluntaria. La primera, dice el texto, fue no quisieron escuchar. Una negativa pasiva, indiferencia. ¿No me interesa? Eso es. El segundo paso es más grave. Volvieron la espalda. Esto ya es un rechazo activo, un gesto de desprecio, es un portazo en toda regla. Exacto. Y una de las fuentes cita a un comentarista, Baldwin, que usa una analogía que se te queda grabada. A ver. Dice que eran como un animal que endurece cada músculo para rechazar el yugo. Fíjate en la imagen. No es un descuido, es una resistencia intencionada, terca, contra la dirección de Dios.
Es la definición de rebeldía. Qué imagen más potente. Es muy visual. Vale, ese es el segundo paso. El tercero lleva al cuarto y último paso, el que ya es el punto de no retorno. ¿Qué es? Pusieron su corazón como diamante. Es el final del proceso. El corazón, que debía ser un músculo sensible, receptivo, se ha vuelto más duro que el pedernal, impenetrable. ¿Ya nada puede entrar? La comunicación está rota, porque ellos la han dinamitado desde dentro. Y la consecuencia de ese corazón de diamante se resume en una frase que hiela la sangre. Las fuentes la llaman la ley del talión espiritual. Así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Es una frase terrible, pero es importante entenderla bien, como señalan los análisis, ¿no? Sí, no es un Dios caprichoso que dice ahora me vengo. Es la consecuencia lógica, inevitable de su elección. Si destruyes el único canal de comunicación. Pues ¿cómo esperas que te oigan cuando gritas pidiendo ayuda? El gran enojo de Dios no es una rabieta, es la respuesta santa y justa a un rechazo sostenido en el tiempo. Y el resultado de todo ese proceso es la desolación, el exilio. El texto usa dos imágenes. Los esparcí con torbellino, como si fueran paja inútil. Y la consecuencia en la tierra de las delicias en desolación. Y el capítulo se cierra con una frase que, leída con atención, es absolutamente desgarradora. Dice que convirtieron la tierra deseable en desolación. Y el análisis de las fuentes es unánime aquí. La culpa final no es de Dios. No fue un acto divino el que arruinó la tierra prometida. Fue el pecado del pueblo, su corazón de diamante. Fue lo que transformó un paraíso en un desierto. Es un capítulo que te deja sin aliento. Si lo resumimos, las grandes lecciones que extraen las fuentes son muy claras. Primero, el peligro mortal del ritualismo. De que las prácticas religiosas, por muy sagradas que sean, se conviertan en una cáscara vacía. Segundo, la primacía de la motivación. No importa tanto lo que haces, sino el para quién y el por qué lo haces. Tercero, la definición inequívoca de la verdadera espiritualidad para Dios. No son las ceremonias, es la justicia práctica y la compasión activa hacia los vulnerables. Y cuarto, que el juicio divino no es un rayo que cae del cielo sin avisar, Sino la estación final de un largo viaje de endurecimiento progresivo del corazón. y la conexión con el Nuevo Testamento es inevitable, ¿verdad? Las fuentes lo señalan constantemente. Es que es una conexión directa. Jesús siglos más tarde se enfrenta a la misma hipocresía en los líderes religiosos de su época. Claro. Y cuando los confronta, cita al profeta Isaías con unas palabras que podrían ser el titular de Zacarías 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es el mismo diagnóstico. Exacto. En ese sentido, Zacarías 7 es un espejo que no envejece, que sigue ahí, revelando si una vida de fe es una relación auténtica y viva, o si se ha convertido en una tradición muerta. Sin duda. Y al final, el análisis de este capítulo te deja con una reflexión que va mucho más allá de unos ayunos de hace 2500 años. El verdadero desafío del texto no es histórico, es personal. Nos obliga a examinar nuestras propias prácticas, nuestras convicciones, todo aquello que hacemos por inercia o por costumbre. Y la pregunta que queda flotando y que nos interpela hoy es: ¿cuáles de nuestros propios rituales modernos, personales, sociales, incluso culturales, podrían ser siendo realizados más para nosotros mismos, para nuestra propia tranquilidad o imagen, que para el principio o el valor que se supone que deberían honrar?